En el vasto lienzo de la historia precolombina, el Perú emerge como un tesoro arqueológico, revelando capítulos fascinantes de la humanidad que se remontan a milenios atrás. Entre estos periodos distantes, el periodo lítico se erige como un testigo silente de los primeros pasos de las civilizaciones que dieron forma a la rica tapiz cultural de esta región. En este viaje arqueológico, nos sumergiremos en los misterios del periodo lítico en el Perú, explorando las herramientas primitivas, las pinturas rupestres y las costumbres ancestrales que caracterizaron la vida de aquellos que labraron los cimientos de nuestra historia. Desde las orillas del Pacífico hasta las altas montañas de los Andes, descubriremos cómo estas antiguas comunidades moldearon su entorno y dejaron una impronta duradera en la historia del Perú. Acompáñanos en este viaje a través del tiempo, donde las piedras cuentan historias que han resistido el paso de los siglos. El video lo dividiremos en dos grupos. El primero abarcará los aspectos generales del periodo lítico y el segundo constará de cada cultura. En la descripción del video estaremos dejando el minuto exacto donde comenzamos el segundo punto. Sin más que decir, comencemos. Parte 1. Periodo lítico. El periodo lítico en el Perú, llamada también preagrícola, estos grupos humanos tenían una economía parasitaria o depredadora, desconocían la técnica de producción agropecuaria, sus fuentes de alimentos provenían de la cacería, la recolección y la pesca. En este periodo se inicia la producción de los primeros elementos de piedra para la caza de grandes animales. En esta etapa los grupos humanos eran nómades. El periodo lítico, periodo de la piedra también llamado paleoindio, comprende desde el año 45.000 hasta el 7.000 a.C., en él inicia la producción de los primeros elementos de piedra para la caza de grandes animales. En esta etapa los grupos humanos eran nómadas, habitaban en cuevas o en refugios rocosos, en los que realizaron grabados o pinturas rupestres. En las paredes de estas cuevas los primeros habitantes del actual territorio peruano dejaron su huella a través de dibujos. Según la cronología del Perú realizado con el historiador Yunrou, dentro del periodo cerámico del Perú, estaría englobado el periodo lítico que designó Guillermo Lumbreras. Dentro del periodo lítico encontramos culturas como Lauricocha, Paiján, Tacuepaala, Chivateros, Guitarreros I y Pacaicasa. A su vez, el lítico periodo se divide en tres fases: Paleolítico inferior, Paleolítico medio y Paleolítico superior. Algo que caracterizó a los habitantes del periodo lítico fue el temor a los fenómenos de la naturaleza. Las evidencias arqueológicas encontradas nos permiten precisar que este hombre tiene creencias y supersticiones, es animista ya que está adorando los fenómenos naturales, como, por ejemplo, las lluvias, terremotos, rayos, truenos, etc., los cuales no puede explicar y a los que teme. Cuando uno de estos fenómenos ocurre, el hombre busca protegerse en sus refugios rocosos, que bien pudieron ser cuevas o cavernas, y se detiene a buscar una solución o interpretar lo que está sucediendo. El temor lo lleva a ofrecer sacrificios para apaciguar las inclemencias de la naturaleza. Generalmente se ofrece al menor de la banda, el último en nacer. El sacrificio de niños en el periodo lítico puede entenderse ya que en este periodo los integrantes mayores son agentes productivos y sería perjudicial ofrecer en sacrificio a algún cazador o recolector, por ello el hombre opta a apaciguar la sed de la naturaleza con infantes. El periodo paleolítico o edad antigua de la piedra, podemos afirmar que abarca desde los orígenes de la vida hasta el surgimiento de las nuevas técnicas agrícolas. Durante aquella época se implementó el uso de herramientas como piedras talladas, huesos, cueros, maderas, etc. Incluso es aquí donde el ser humano descubre el fuego. El término fue creado por el arqueólogo John Lavaque en 1865, siendo este periodo el más largo de la historia. Hombres y mujeres se organizaban en grupos unidos por lazos de parentesco. Empiezan las nuevas formas de organización empezando desde el grupo familiar. Se ha iniciado la división del trabajo, cuya primera expresión debió ser la distribución de tareas de acuerdo con el sexo. Mientras los hombres perseguían a las grandes presas de caza o combatían con grupos rivales, las mujeres se dedicaban a la crianza de los niños, a recolectar plantas y conseguir alimentos que no implicaran separarse demasiado de sus hijos. En la industria lítica se utilizó la técnica laminar, la cual consistía en producir instrumentos alargados, de bordes paralelos y cortantes,
muy parecidos a los cuchillos actuales. La tecnología cuya materia prima era el hueso, se orientó hacia la fabricación de armas arrojadizas, muchas de las cuales muestran una decoración que puede considerarse artística. Periodo lítico en el Perú. Momento del poblamiento inicial del territorio. Se constató que el periodo lítico también fue parte del poblamiento americano que se inició hace 20.000 años aproximadamente, durante el final del Pleistoceno, cuando los Andes aún estaban cubiertos de glaciares. La actual costa peruana era más húmeda que hoy, la selva peruana era más tropical e impenetrable con abundancia de flora y fauna. Durante este periodo aún no se desarrollaba la agricultura y las herramientas eran principalmente diseñadas en piedra. El magnífico hombre andino luchaba de forma constante para adaptarse al medio geográfico de relieve muy abrupto y grandes montañas. Los primeros habitantes peruanos eran poseedores de una amplia habilidad para fabricar utensilios y conocían técnicas especializadas de caza. El hombre peruano era cazador, recolector y pescador, practicando en sus inicios una economía parasitaria. Los primeros Homo sapiens provenientes de Norteamérica llegan a esta región de Sudamérica, con avances culturales bastante limitados. Dichos hombres vivían en un estado de nomadismo debido a su incapacidad de producir alimentos por sus propios medios, guariéndose en cuevas o abrigos rocosos, pues aún no sabían construir sus viviendas. Desarrollaron una economía parasitaria, dependían de lo que les proporcionaba el medio geográfico. El hombre peruano fue estableciéndose progresivamente en nuestro medio geográfico, especialmente en la Puna o meseta altoandina. La Puna es una región de baja presión atmosférica, menor difusión de oxígeno en el aire y clima frígido, con escasas precipitaciones y una temperatura media anual de 6 centígrados Celsius hasta menos 7 centígrados Celsius. Todos estos factores geográficos, aunados al relieve, le han dado varios endemismos a la región, la cual ha sido también cuna de diversas culturas precolombinas. Tiene importancia histórica por haber sido el lugar en que surgieron diversas civilizaciones, como la cultura tiahuanaco, y se realizó la domesticación de plantas como la papa y animales como la llama. Por sus características ambientales y ecológicas, es una región natural única en el continente y por su altitud pertenece a la llamada región de la Puna. Principales características del periodo lítico peruano. El periodo lítico constituye el primer periodo evolutivo del hombre peruano, es conocido también como periodo preagrícola o de cazadores nómades. Durante este momento el hombre se dedicará básicamente a la caza y recolección indiscriminada, es decir, prefiere cazar hembras preñadas o crías, extrayéndolas directamente de sus madrigueras. Las herramientas líticas que manejan hacen de la caza una actividad de mucho riesgo, por ello, van en busca de animales en desventaja, aunque ello contribuya a la extinción de las distintas especies. Es así que el primer peruano presenta una economía de subsistencia, consumo o simplemente parasitaria. Este hombre enfrentó a la gran megafauna propia de los fines del Pleistoceno, la era del hielo. Las bandas constituyen la primera forma de organización humana, está compuesta por 30 o 40 individuos liderados por el mejor cazador o el más experimentado. Los distintos grupos cazadores-recolectores del periodo lítico compartieron entre sí criterios generales acerca de la fabricación de sus artefactos de piedra. Esto ha permitido, para el caso de los Andes centrales, agruparlos en 4 grandes grupos de tradiciones líticas. 1. Tradición del extremo norte. Los grupos cazadores-recolectores se caracterizan por poseer sencillos artefactos de piedra, trabajados únicamente a percusión, y solamente por una de sus caras, artefacto unifacial, habiendo ausencia de puntas líticas. El uso de estos artefactos fue múltiple, útiles no especializados, y está relacionada con economías de caza de pequeños animales, pesca y recolecta. Está presente en Piura, Tumbes, Cajamarca y el sur del Ecuador. 2. Tradición paijanense. Paiján es el nombre designado a un complejo arqueológico situado en la costa norte del territorio nacional. El nombre de Paiján deriva de una localidad situada en la margen norte del torrente de Chicaama, en el distrito de Paiján, departamento de La Libertad. Los restos arqueológicos encontrados pertenecen al periodo lítico andino o paloamericano. Los grupos cazadores-recolectores se caracterizan por poseer elaboradas puntas pedunculadas,
es decir, con un pedúnculo o apéndice en la parte inferior de la punta, de diversos tamaños, predominando las de grandes dimensiones, punta de paiján o punta paijanense, trabajadas por talla, percusión y presión. Asociados a este tipo de punta, se suele encontrar artefactos de piedra más sencillos como raderas, cuchillos, perforadores y piedras de molienda. Se practica el enterramiento de los muertos, caza de animales pequeños y medianos, pesca y recolecta. Está presente desde Lambayeque hasta Ica, en zonas costeñas y de Yunga. 3. Tradición lauricochense. Los grupos cazadores-recolectores se caracterizan por poseer principalmente puntas foliáceas, en forma de hoja, junto a artefactos líticos como raspadores, perforadores, cuchillos, raederas, percutores y piedras de molienda. Se practica la caza de camélidos y venados, y en menor medida de pequeños animales, junto a la recolecta de plantas. La práctica del entierro funerario es poco conocida. Está presente en la Sierra Central y Sur del Perú. 4. Tradición vizcachanense. Los grupos cazadores-recolectores se caracterizan por poseer principalmente puntas triangulares y foliáceas, de estilo muy diferente al de la tradición lauricochense. Se practica la caza de camélidos y venados, y en menor medida de pequeños animales, junto a la recolecta de plantas. Se encuentra principalmente en el altiplano peruano-boliviano y la Sierra Sur del Perú. Parte 2. Culturas del periodo lítico. La cultura lauricocha. Fue una civilización preincaica que floreció en la región central de los Andes peruanos, específicamente en la cuenca del río Marañón y sus afluentes, alrededor del 10.000 a.C. Esta cultura representa una de las sociedades más antiguas de los Andes y desempeñó un papel crucial en la evolución de las civilizaciones andinas. En esta cultura se halló los primeros restos humanos con cráneos deformados. Además realizaron primeros entierros con ofrendas ya que eran funerarias especialmente con carácter religioso. Hombre de Guitarreros. La cueva de Guitarrero está ubicada a 45 kilómetros de la ciudad de Huaraz y a 2 kilómetros del distrito de Supluy, provincia de Yungay, en las faldas de la Cordillera Negra, a 150 metros sobre el nivel del río Santa y a 2.900 sobre el nivel del mar. Es una cueva cuya boca da al este, por donde al rayar el alba, sale el sol. Fue ocupada entre los 10.000 y 9.000 a.C. Se sabe que estas cuevas fueron utilizadas como campamento temporal durante la época de caza y también corresponde a los inicios de la agricultura del Perú, convirtiéndose en un testimonio importante de los primeros grupos primitivos que habitaron estas zonas en épocas remotas. Las principales actividades que se realizaron en torno a esta cueva fueron la caza y la recolección. Se ha encontrado restos de cultivos de maíz, ají, frijol, zapallo, payar, oyuco, lúcuma y oca. Así como instrumentos de piedra, los primeros que el hombre andino produjo esculpiendo lascas, donde sobresalen una punta de proyectil y un cuchillo, ambos bifaciales que corresponde al periodo lítico. En las excavaciones arqueológicas se han podido encontrar frijoles, payares y otras evidencias de domesticación y se comprobó la presencia de maíz primitivo. Fueron descubiertos y estudiados por el arqueólogo estadounidense Thomas Lynch. Hombre de Pacaicasa. Hombre de Cueva de las Pulgas o Piquimaacabi, ubicada a 19 kilómetros al norte de la ciudad de Ayacucho, en el distrito de Pacaicasa, provincia de Huamanga. Estudiada por el arqueólogo norteamericano Richard McNaice, encontró artefactos líticos, junto con restos óseos de animales ya extinguidos, con una antigüedad de 20.000 años antes de Cristo, considerando la presencia más antigua de la presencia humana en el Perú. Contienen artefactos elaborados a partir de lascas con bordes modificados, la tendencia de talla bifacial parece clara y la selección de rocas silificadas reflejan la intención de buscar y saber seleccionar una buena materia prima. Hombre de Chivateros. Descubierto en el año 1961 por el arqueólogo Edward Lanning, guiándose por los datos suministrados por Thomas Patterson. Exploró los cerros de Chivateros y Cucaracha, encontrando gran cantidad de instrumentos líticos, parecidos a los hallazgos de Jeibo en Venezuela. Se afirma que el poblador de Chivateros comenzó a utilizar la piedra, la madera, el barro y todo lo que encontró en la naturaleza para sobrevivir.
Se dedicaba a la caza en las lomas de Caraballo y Ancón, donde había gran cantidad de zorros, venados, llamas y guanacos. Del mar y del río extraían peces y mariscos, cazando además lobos marinos. Conseguían también insectos, semillas y plantas comestibles. Siempre estaban formando grupos porque así les era más fácil la caza para obtener alimento y abrigo. Los utensilios líticos eran trabajados con la técnica de percusión y en sus fases iniciales elaboraban, principalmente, raspadores unifaciales. En las más recientes elaboraban puntas de lanza bifaciales alargadas en forma de hojas. Los habitantes del río Chillón vivieron en los inicios del período Holoceno, caracterizado por el retroceso de los hielos, la extinción de la megafauna. Hombre de Toquepala. Toquepala está ubicada en el distrito de Yavaya, en la provincia de Jorge Basadre, departamento de Tacna. En la pinacoteca encontramos diversas pinturas rupestres, con diversas escenas de cacerías, en la que representan a cazadores acorralando y matando a un grupo de guanacos. Para poder realizar estas pinturas se han usado varios colores, entre ellos el rojo, el amarillo, el blanco y negro. Estas escenas habrían sido realizadas con fin mágico religioso, con la finalidad de propiciar una buena cacería. El hombre de Toquepala es considerado el pintor rupestre más antiguo y famoso del Perú. La Cueva del Diablo, donde se hallaron sus pinturas, es considerada la pinacoteca paleolítica más importante del Perú. Fue explorada inicialmente por Miomir Bojovic y estudiada cuidadosamente por los arqueólogos Emilio González y Jorge Muelle. Hombre de Paiján. Se constató que los primeros restos fósiles humanos completos de hombre y mujer fueron los restos óseos completos más antiguos del Perú. Se localiza en los valles de Virú, Pacasmayo, en la cuenca del río Chicama, Costa de la Libertad. En el lugar se encontraron restos humanos completos de una mujer de 25 años y un niño de 12 años aproximadamente. Los pobladores de Paiján fueron pescadores, cazadores y recolectores que vivieron en el Holoceno temprano, hace unos 12.000 años, cuando en los Andes todavía no se practicaban actividades productivas, agricultura y ganadería. Y de esta manera estaríamos terminando la explicación sobre el periodo lítico en el Perú. Pero ahora te toca a ti comentarnos, ¿qué te pareció el video? ¿Tuviste alguna duda? Estaremos atentos de poder leerte en los comentarios. Si el video te resultó de utilidad, te agradecemos si le das me gusta para respaldar nuestro proyecto y si te suscribes. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo.